No creo que mucha gente haya hablado de este tema, y teniendo en cuenta que en algunos videos previos he mencionado sin ondear en detalles alguna que otra cosa sobre el mismo, me pareció una muy buena idea dedicarle una explicación medianamente entendible. En esta ocasión voy a tratar de explicar cómo funcionan y de qué manera se deben clasificar las entidades de dimensiones superiores. Pero primero lo primero, se entiende oficialmente por dimensión un eje de movimiento, como la altura, la longitud y el ancho. Por ejemplo, un punto es 0-dimensional, una línea es 1-dimensional, un plano es 2-dimensional, un cubo es 3-dimensional, y así sucesivamente. Generalmente se considera que el tiempo es la cuarta dimensión. Hay distintas teorías de cómo se compone nuestro multiverso que plantean desde la existencia de 11 dimensiones como la teoría M, 26 de ellas de acuerdo con la teoría de cuerdas de Bosonic, hasta una cantidad infinita de dimensiones dentro de un espacio de Hilbert. En la ficción no hay límites para este concepto, los autores dejan volar su imaginación e incluso imponen nuevas teorías que se adaptan a la cosmología de su metaverso. Según el infinito en geometría proyectiva, y las propiedades de una dimensión de Hausdorff, cada espacio de dimensión superior es un número incontable infinitamente mayor de veces más grande que el número precedente. Las dimensiones son planos superiores de la existencia. Es decir, para un ser de 3 dimensiones alcanzar una dimensión superior sería imposible. De la misma manera que los seres 3D proyectan sombras bidimensionales, los mundos dimensionales superiores proyectan mundos dimensionales inferiores. Así que el mundo 4D en longitud, ancho, profundidad y tiempo proyecta un mundo 3D de ancho, largo y profundidad. Y un mundo 5D de líneas de tiempo proyecta un mundo de tiempo en 4D, y así sucesivamente. Entonces, si asumimos que cada dimensión inferior es una proyección de una dimensión más alta, un ser de una dimensión inferior que puede dañar a un ser de dimensión superior tiene tanto sentido como que una sombra pueda hacerte daño. Obviamente, en la ficción esto varía. Generalmente estos grados de infinito se pueden alcanzar y los personajes se pueden considerar como tal, seres de una determinada dimensión superior a pesar de que antes no lo eran, siempre y cuando se dé una explicación consistente sobre el tema. Generalmente se debe analizar caso por caso. Por ejemplo, en el manga y anime existen personajes tridimensionales capaces de interactuar físicamente con seres de 4 dimensiones. ¿Pero por qué sucede esto?, se preguntarán. Principalmente se debe a que los autores no plantean una diferencia entre un concepto y otro, sin embargo la mayoría de las veces es consistente a pesar de ser imposible, pues la explicación que se nos da es que lo logran a través de entrenamientos, la adquisición de nuevos poderes, ascensiones jerárquicas, etc. En los cómics, principalmente en DC Comics y Marvel es distinto, dado a los numerosos escritores y guionistas que trabajan para las empresas creadoras, suele suceder que estos no conocen, no están familiarizados o directamente les vale una hectárea de verga a la composición cosmológica establecida en el metaverso para el cual aportan su escritura. Sumado a la compleja estructura en sí, al no haber ningún tipo de conocimiento sobre el tema, es entonces que suceden cosas como por ejemplo, personajes con hazañas estelares siendo capaz de dañar o estar directamente a la altura de seres de dimensiones superiores sin ninguna explicación racional aparente más que el favoritismo momentáneo del escritor. En la mayoría de los casos, se tratan de inconsistencias, outliers, sucesos atípicos o estupideces inducidas por la trama que no deben tomarse en cuenta ni para inflar al personaje más débil, ni para desprestigiar al más fuerte. Existen inconsistencias, en la ficción siempre las habrá sea cual sea el tema a analizar. También deben saber que los términos, hiperverso y outerverso, no son más que variables de multiverso. Sería algo como el multiuniverso, que es una variable de menor escala del multiverso, solo que las antes mencionadas se usan para entes mucho más fuertes. Para que tengan una idea, los seres por encima de un rango multiversal, dígase, Complex Multiverse, Hyperverse, High Hyperverse, Outerverse, ya no se miden por el número de universo que pueden destruir, sino por el número de dimensiones que trascienden. Como un personaje que puede destruir de 1000 a un número establecido de universos se considera multiversal, un personaje que puede trascender de 11 a un número establecido de dimensiones se considera hiperversal. No hay mucha ciencia en ese aspecto, se aplica casi lo mismo que con los otros rangos, solo que varía de universo a dimensión. Para evitar responder cosas innecesarias, voy a hacer un pequeño paréntesis para dar una descripción rápida y sencilla sobre estos términos. Como sabrán, un personaje universal es aquel que puede destruir toda la materia física del universo.
Un personaje clasificado como universal alto, es aquel que puede destruir una cantidad infinita de materia física de un universo. Un ser universal clasificado seguidamente con un signo de más, ya puede afectar el espacio y el tiempo del universo entrando en un rango de 4 dimensiones. Un personaje multiuniversal puede deshacerse de múltiples universos, generalmente de 2 a 1000 universos con sus respectivos espacios continuos. Uno multiversal puede destruir de 1001 a un número finito de universos. Multiversales con una clasificación seguida de un signo de más, un número infinito de universos. Como notarán, acá ya se repite la misma lógica que al principio. Un personaje multiversal alto es alguien que pisa las 5 dimensiones. Un multiversal complejo varía de 6 a 11 dimensiones. De las 11 dimensiones para arriba nos encontramos con los personajes hiperversales. Hiperverse en este caso proviene de 2 palabras, hiper, que se usa en matemáticas para designar un espacio de dimensión superior, y algo extremo, por encima o más allá del nivel habitual. Además de verso como abreviación de universo. Por lo tanto, pretende ser una descripción de una existencia superior de dimensión superior, más allá de la realidad convencional. De ese número finito a infinitas dimensiones se encuentran los hiperversales altos. Un ser ultraversal sería la forma técnica de referirse a alguien universal. Básicamente, un ser o un objeto que está fuera y más allá de todos los conceptos de tiempo y espacio. Esto es algo completamente sin forma, abstracto, metafísico y trascendental. La escala usual no tiene sentido contra un objeto más allá de la dimensión. Tales seres no pueden verse afectados por la destrucción dentro de las dimensiones del tiempo y el espacio, o la materia física y la energía. Este espacio en el que no hay dimensión puede ser el fondo de cualquier espacio dimensional. Dentro de ese espacio más allá de lo dimensional, se puede colocar una estructura dimensional con cualquier cantidad de dimensiones, porque no hay restricciones con respecto a las mismas. Por encima de estos están los seres verdaderamente infinitos, o verdaderamente omnipotentes, seres que están infinitamente por encima de absolutamente todo, incluso existencia e inexistencia, posibilidad, causalidad, dualismo y no dualismo, los conceptos de vida y muerte, y sus análogos en cualquier nivel. En medio hay distintas variantes, pero no creo que haga falta mencionarlas, sería mucho más problemático de lo que ya es, y esa no es mi intención por el momento. A continuación presentaré a 5 personajes de dimensiones superiores. Estos no son muy conocidos, por mi parte, hablar del Beyonder, el hombre molécula, Lucifer Morningstar y demás, aparte de haber sido imposible, debido a que es bastante difícil encontrar los cómics en donde aparecen en español, también habría sido bastante predecible. Dicho esto, vamos a empezar con esta pequeña lista, quizá con la entidad dimensional más débil de las 5 que voy a mencionar, sin embargo, la más poderosa de su propio verso y probablemente de muchos otros tantos metaversos ficticios más. Hablo de Madoka Kaname del anime Puella Magi Madoka Mágica. Gracias a que estaba soportando el destino de incontables mundos, el punto focal de todas las líneas de tiempo, cualquier deseo que ella le pidiera a Kyubei se le sería concedido por más imposible que sea. El poder que se le fue otorgado fue tal que destruyó el concepto de las brujas en toda la realidad, todos los mundos, todos los pasados y todos los futuros. Ella literalmente se estaba convirtiendo en una diosa con el poder para destruir las reglas del cosmos si lo quisiera. Fue capaz de reorganizar el espacio y el tiempo de toda la creación reescribiendo los conceptos de todos los universos. Posteriormente destruyó con un simple gesto su propia forma oscura futura que tenía la energía suficiente para desaparecer el universo y volverlo a recrear. Su vida ahora no tenía principio ni fin, no había pruebas o recuerdos de su existencia en el mundo, su existencia cambió a otro plano y se convirtió en un mero concepto, nadie podría ser consciente de ella ni nadie podría interactuar con ella. Literalmente se convirtió en una entidad conceptual omnipresente a una escala multiversal de 4 dimensiones. Como un concepto existe a lo largo de todo el multiverso de Puella Magi, que se ha declarado una estructura con infinitos universos. Ella es esencialmente, una entidad multiversal y omnipresente de 4 dimensiones. A continuación les presento a la versión más poderosa de Supergirl jamás creada. Esta es la versión del cómic titulado Aventuras Cósmicas en octavo grado. Después de despertar al poder potencial completo de sus emociones, se hizo tan o más grande que el multiverso. Con 2 dedos se dio el lujo de sujetar a Mr. Xyzptlk, que para ese momento su poder había trascendido toda la existencia, cada realidad, todo lo que alguna vez fue, es y podría ser al punto de poder envolver con sus manos el multiverso entero y sacudirlo como si se tratase de un simple juguete.
Mr. Mxyzptlk, después de traicionar y absorber el poder de sus camaradas, y amplificar su poder con su máquina de emociones, había pasado de ser un aburrido duende de la quinta dimensión a convertirse en una entidad de 10 dimensiones. Increíblemente Kara deshizo las cadenas con las que el duende intentaba detenerla sin menores percances. Pudo crear a un grupo de seres capaz de dañar al propio Mxyzptlk. Si no fuera porque dijo su nombre al revés para regresar a la quinta dimensión, habría sido completamente borrado de la existencia en todos los grados de destrucción posibles por la heroína. De más está decir que en esta forma Supergirl se encuentra por encima de conceptos como el espacio y el tiempo. Solo basta saber que derrotó a un personaje como Mr. Mxyzptlk, que incluso como un ser de 5 dimensiones, podía apreciar con su vista el mundo tridimensional como una estructura espacio-temporal literalmente plana. Sin muchos problemas, la velocidad como tal para estos dos seres es irrelevante. A continuación les presento a la Reina Jamás, o Denver Queen, una de las entidades cósmicas de Marvel más recientes. Aún siendo nueva y todo, es bastante poderosa. Ella era la amante de la eternidad, vivía fuera de todo el espacio y de todos los tiempos, en un momento eterno donde todas las posibilidades podían pasar. Sin embargo, un hombre incrédulo con una espada irreal se abrió camino cortando en el tiempo sin espacio y en el espacio sin tiempo, arrancó su corazón y con ese corazón construyó el Impericón. El Impericón era un planeta en el que sus estructuras desafiaban las leyes de la física, y por eso su alias el lugar imposible. Su solo corazón es el poder de cada posibilidad. Es una cosa metafísica, infinitamente grande e infinitesimalmente pequeña, aunque su tamaño no importa en realidad. Ella es el casi ahora y lo aún por ser. Ve la existencia de seres como Silver Surfer a la vez, incluyendo todos sus infinitos futuros posibles. Ve absolutamente a través de cada ruta de ramificación. Es la encarnación de todas las posibilidades, no siendo caos ni destino. Ella es la amante de eternidad y es todo lo que él será, y con cada momento que pasa, un infinito número de posibilidades muere dentro de ella. Si ella muriera, entonces no habría alternativas, posibilidades, caminos de ramificación o libre albedrío, sino solo un destino ineludible. El colapso absoluto del multiverso. Cada historia comienza con ella, es potencia y todo lo que podría ser. Ella no existe en el ahora, está fuera del tiempo y el espacio en el aún por ser. Debido a que Doom se hizo con los poderes de los Beyonder, aparentemente la Never Queen murió, y con ella se fue toda posibilidad. Toda la existencia se estaba desmoronando. Ella es un ser primordial, omnipresente en toda la creación, y como han de saber, el multiverso de Marvel ostenta infinitas dimensiones, lo cual se ha dejado en claro varias veces. El propio Reed Richards fue capaz de crear una máquina para poder hacer una entrada dimensional al subespacio y explorar nuevas zonas. Fue así como se topó con un mundo de dimensiones sin fin, la encrucijada del infinito, la unión que lleva a todas las partes. Ella es sin lugar a dudas una entidad hiperversal alta. El siguiente personaje de dimensiones superiores es ni más ni menos que la versión más poderosa del Hombre de Acero, el robot de pensamientos, el arma cósmica definitiva, Death Robot. Él es una armadura viviente, el radiante y más grande invento de Dax Noru, un robot pensante, capaz de adaptarse instantáneamente a cualquier amenaza futura. Un traje centinela diseñado para un solo propósito, proteger toda la existencia del enemigo definitivo. Con solo mover su mano era capaz de hacer temblar todo el espacio continuo de la realidad, e incluso pudo tocar con un dedo la dimensión del limbo ignorando completamente las limitaciones dimensionales y espaciales. Él existe en la esfera monitor, ahí todo es diferente, todo es más profundo, más significativo y absoluto, como un cuerpo de pensamiento puro en un reino de la nada. Está por encima de la hiperhistoria autoensamblada, más allá de la historia de DC Comics. Probablemente un ser de dimensión infinita, ya que la esfera monitor es la más alta dimensión, más primaria y fundamental de la cosmología de DC Comics de Grant Morrison, siendo el multiverso descrito en repetidas ocasiones como una estructura de dimensiones infinitas. Esto fue mencionado por la diosa Rama, la que trae el balance, y también por Sena de Wanderer, que lo hizo en total, en 3 ocasiones distintas. Y estos son 2 seres de muchos que han alegado lo mismo. Él mismo sabe que es literalmente un plot device viviente, una historia viviente que conduce a su conclusión. Él literalmente manipula la trama, la información, el concepto de historia en sí para proteger la existencia de sus enemigos. Gracias a ello fue capaz de pelear y eventualmente vencer al Monitor Oscuro, al Parásito Celestial, al Vampiro Cósmico, Mandrake.
Una entidad capaz de devorar la historia de DC Comics por completo y manipular la hiperhistoria más allá de la historia de DC Comics. Al igual que la Reina Jamás, una entidad hiperversal alta sin muchos problemas. Para finalizar les presento a Pralaya, es la encarnación de la nada en DC Comics. Llamada la diosa del vacío, ella es la no existencia misma, el vacío del cual nace todo el multiverso, y al que siempre regresa. Después de despertar, casi de inmediato empezó a engullir todas las líneas de tiempo del multiverso en su ser insondable. Su deseo es terminar con toda la existencia, devolviendo todo al sueño cósmico primordial. Logró escapar de su prisión de la alta dimensión y se tragó el reino de la quinta dimensión. La dimensión de la hora. Con un simple pensamiento fue capaz de crear una cantidad infinita de criaturas denominadas gremlins, seres que podían devorar todo el tiempo en su totalidad. Después de consumir todo el multiverso, destruyó todas las dimensiones espaciales y temporales superiores de la creación. Todo esto lo concretó su avatar físico, en su verdadera forma ella existe mucho más allá del multiverso como la personificación del vacío antes de la creación dentro de su propio reino trascendental. Supuestamente puede absorber incluso al propio Dios, en pocas palabras, puede absorber ni más ni menos que a la mismísima presencia, quien debe tener superioridad cualitativa sobre todas y cada una de las estructuras y conceptos dimensionales habidos y por haber. Sin muchos problemas una entidad outerversal. Y esto ha sido todo por el momento. Si quieren que siga hablando de este tipo de personajes, pueden hacérmelo saber en los comentarios. Antes de irme, le quiero mandar un saludo a Emma, Odarko para los amigos, Dakar, Pablito Enciso, el Luciliver, Silver Gaikura, Superior Hunter, Spider King, Masita que se volvió a cambiar el nombre el muy hijo de fruta, Anime Engelor, Ogaince el Surfer, Jeiko, Sichostuz, aunque para mí siempre va a ser el Gaidroide, Urias Pérez que me dijo que no le dijera Orgías Pérez, Adriel Hollywood, Shizato y toda la gente que no menciono porque si no estaría media hora más hablando, y me siguen desde que empecé. La verdad nunca creí que podía llegar a los 1000 suscriptores, es una cifra para mí bastante abultada y que un tipo como yo haya llegado me resulta difícil de creer. Así que les agradezco por seguirme, y no tengo nada más que añadir. Espero que les haya gustado este video, y será hasta en una próxima ocasión. Adiós.